Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Latidos de Simio, ya saben, su espacio literario donde hacemos comentarios, reseñas, intentamos profundizar y analizar esos libros que tanto nos han gustado y que la única intención que tengo es compartir esos libros para, pensarlos un poco, irlos analizando, irlos de alguna manera diseccionando y encontrar todo ese trasfondo de creatividad, de imaginación, de inteligencia, todo lo que conlleva el proceso literario para que se convierta en libro y en muchas ocasiones un gran libro o, sobre todo, cuando logra convertirse en una obra maestra. Y bueno, de esto vamos a hablar. Le doy la más cordial bienvenida a este canal. Estamos aquí desde este estado de Chiapas al sur de México, caluroso, pero bueno, aquí estamos con la emoción de siempre de hablar de libros. Y bueno, vamos a hablar de un autor que no necesita mayor presentación, conocido por creo que la mayoría, que es Charles Bukowski, Hank, como se le conoce también. Y bueno, este autor tiene esto es desde mi perspectiva, que o lo amas o lo detestas. Creo que no hay medias tintas con Charles Bukowski. ¿Por qué? Porque dejó una literatura cruda, realista, pero de alta calidad literaria, incluso podríamos decir que hasta entrañable, ¿no? En algunos aspectos, y de esto vamos a hablar el día de hoy, con un libro, perdón, aquí me acomodo para, para estar más cómodo, un libro que me gustó, pero que tiene algunas características bastante peculiares, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de su poesía y tengo este ejemplar que se llama Poemas de un viejo indecente. Recuerden que así se le decía también, el viejo indecente, y también tiene como, ¿cómo le podemos decir? Ese adjetivo que le dan muchas veces a Charles Bukowski, de indecencia por muchas cosas, tanto en su escritura como en su vida personal. Y bueno, de eso vamos a hablar brevemente. De su poesía, una poesía que tiende a reflejar los aspectos más oscuros del ser humano, de la sociedad capitalista y banal. Pero también, eso sí también lo percibo, no está carente de la reflexión, de un trasfondo filosófico. Quizás me atrevo a decirlo, fue un filósofo de la cotidianidad y de la crítica de lo humano. Y bueno, me encontré esta edición de los poemas de un viejo indecente. No sé si llamarla una edición rara, ¿no? En principio la encontré en un barrio aquí en Chiapas, en Tuxtla, la capital, en el ya histórico barrio de San Roque, ¿no? Hay un andador ahí donde hay muchas cuestiones que venden eh, objetos con mucha tradición, y había una librería de viejo y ahí vi este ejemplar y lo vi y dije, pues me lo voy a llevar, es Charles Bukowski, porque ya no tengo los libros de Charles Bukowski, antes tenía varios, pero bueno. Es una edición que no sé si llamarla, ay, no sé, no quisiera faltarle el respeto a quien editó este libro, pero bueno, es un libro que tiene algunos detallitos editoriales, sobre todo en la parte de la corrección ortográfica, ¿no? En la parte de la corrección ortográfica, no sé si tenga que ver que muchos años he sido corrector de estilo, ¿no? Entonces, la corrección ortográfica es algo que rápido nos salta, y aquí hay bastantes errores de dedo, les faltan muchos acentos, ¿no? No sé si faltó tal vez una edición en cuanto a la sintaxis, a la redacción y a la traducción de este libro. Bueno, es una de las cuestiones que yo percibí en esta edición, que por cierto es de Aleph Ediciones, una editorial mexicana que yo no conocía de nada, y este libro salió en el 2021, cuya traducción es de un tal Francisco Jaimes, eh, que no encontré mucha información respecto a él. Creo que es poeta de la Ciudad de México, si mal no recuerdo, y él se encarga de traducir directamente, aquí lo estoy viendo, directamente del Anthology, de Complete Anthology, ¿no? De la obra de Charles Bukowski. Incluso tiene tiene el permiso de Black Sparrow Books, de la editorial de Charles Bukowski en Estados Unidos. Incluso trae este dibujito, véanlo.
¿no? O sea, tiene permiso directo, ¿no? No sé, ahí no desconozco más ese aspecto de esa edición. Y bueno, este traductor, bueno, nos presentó este libro en esta edición. Y bueno, lejos de toda cuestión aquí de ortografía, vamos al contenido. Y bueno, ¿de qué trata Bueno, ya sabemos de qué trata la poesía de Charles Bukowski, donde nos refleja el pesimismo, pero también sus amores frustrados, sus borracheras épicas, sus apuestas en el hipódromo, sus días y noches de escritura enfebrecida, ¿no? Aquí en esta antología, no conté los poemas, pero son muchísimos, ¿no? Si pueden ver aquí tengo algunos seleccionados, eh, que te gustan en el sentido de que te hacen pensar mucho. Hay una belleza, no tanto en la manera de estar articulado el poema como tal, ¿no? Sino más bien en el trasfondo lo que te dice, ¿no? Lo que te hace pensar Charles Bukowski, porque son muy, de alguna manera, con una violencia léxica, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los poemas que más me gustan, por ejemplo, está El débil heredará la tierra, está Me gustan tus libros, ¿cuál más? Aquí estoy escogiendo al azar comentarios sobre mi último libro de poesía. Bukowski en sus poemas pues habla de él, habla de su vida, habla de lo que él vive, de lo que él analiza, de lo que él reflexiona, ¿no? Como es muy vivencial. Charles Bukowski es un poeta muy, muy vivencial, que obviamente creo que todo poeta lo es. Sin embargo, aquí lo hace de una manera más descarnada, menos rimbombante, si tú lo quieres ver así, ¿no? ¿Por qué? Porque no busca tanto ¿cómo le podríamos decir? Eh, la desarticulación, por ejemplo, de un verso vanguardista, sino más bien decir las cosas como son, pero de una manera, incluso hay una belleza eh, dura, ¿no? Hay una belleza caótica, hay una belleza que está alejado de los parámetros que todos como de lo que todos conocemos como lo bello, ¿no? Hay otro tipo de belleza que se refugia tal vez en lo más barrial, en lo marginal, en los barrios bajos, en la radiografía de los perdedores, ¿no? Él mismo se vio así como un perdedor. Si ustedes han visto o investigado o leído la biografía de Charles Bukowski y analizan su vida, ¿no? Problemas con su padre, de alcoholismo, de acné gravísimo, ¿no? Y bueno, todo eso se ve reflejado en un libro como este, ¿no? Pero como les decía, eh, aquí se ve, y él lo dice también en sus poemas, su manera de escribir enfebrecida, ¿no? Con una pasión desbordada, con una disciplina casi militar, ¿no? Que de alguna manera te da una lección a los que quieren ser escritores. ¿Por qué? Porque Charles Bukowski le pone intensidad, como ya les dije, disciplina, mucha mente y aquí les voy a poner el dibujito, ¿no? Obviamente no es necesario ser alcohólico para, para, para escribir como Charles Bukowski, ¿no? O semejar un poco esa forma de escribir, ¿no? Me acuerdo que en la universidad, o por ahí también, ¿no? Que querían ser, o alguien escribir como un bohemio, y a fuerza tenían que ser alcohólicos para escribir buena poesía. El alcohol no es un detonante para escribir buena poesía, ni otra sustancia ilícita, ¿no? Más bien creo que Charles Bukowski es un escritor vital, quien vivió básicamente al filo de la vida, ¿no? Vivió al filo de la vida, vivía en vagones de trenes, casi debajo de un puente, renunció a su trabajo, él quería ser escritor contra todo y contra todos, ¿no? Su poesía, pues de alguna manera, no en la estructura como tal, ¿no? Porque está en forma de verso, pero su poesía más bien tiene un estilo narrativo, sin muchos adornos léxicos, ni no vamos a encontrar, salvo tal vez en algunas excepciones, ningún tipo de exquisitez léxica, ¿no? Como conocemos a la poesía, ¿no? Digamos porque plasma una realidad, como les decía, una realidad descarnada, digamos, una realidad que vive cualquier ser humano común y corriente, ¿no? Pero un ser humano que se pone a mirar un poco más, ¿no? Decía Jaime Sabines, el gran poeta chiapaneco, que el poeta ve un poco más.
Es decir, piensa el mundo y sus avatares, sus injusticias, pero también el poeta encuentra lo bello en lo momentáneo y en lo aparentemente trivial. Eso también hace al poeta, porque muchos poetas parecen filósofos, la verdad. Si ustedes analizan a muchos poetas, a veces parecen filósofos porque te hacen pensar la vida, reflexionar tu propia existencia, eh, ver cómo se va moviendo el mundo, desde los aspectos tanto negativos como positivos, los aspectos que nos han formado como sociedad, las estructuras, la tecnología, bueno, tantos temas que aquí sería un tanto irrelevante nombrar, pero bueno, y también Charles Bukowski, como todo poeta en sus inicios, o muchos, pues fue marginal y fue marginado. Y obviamente luego se convirtió en una especie de celebridad literaria ya épica, un poco de mitología, ¿no? Porque hay un mito, casi es un ser mitológico, Charles Bukowski, ¿no? Por esas presentaciones poéticas donde el alcohol estaba presente, leía sus poemas o sus textos tomado, ¿no? Irreverente, retador al público, el público lo retaba, bueno, muchas cosas que se han contado de este tipo Charles Bukowski legendario, mítico, ¿no? Obviamente no sabemos si era totalmente real o también se creó un personaje, Charles Bukowski, pero si analizamos algo muy importante es que también era un ser bastante auténtico y por lo mismo creo yo que cuando las personas son demasiado auténticas y dicen lo que piensan sin tapujos, sin rodeos, ¿no? De alguna manera incomodan a muchos, ¿no? Llegan a incomodar a muchas personas por su manera de ser y de pensar y bueno, de alguna manera eso también debemos aspirar los que queremos ser escritores, es decir, a la autenticidad y que pese a estar en el anonimato y en la marginalidad, Charles Bukowski, pues bueno, continuaba en su oficio que quería ser escritor. Es decir, nos deja también una lección, si lo queremos ver así, una de las lecciones de esta literatura, de su poesía, es que pese a que empezó de muy bajo y nadie lo tomaba en cuenta, rechazos, ¿no? Rechazos de todas las editoriales, como dice Roberto Bolaño en un poema ya bastante famoso, él seguía escribiendo, ¿no? Lo importante es seguir escribiendo, es decir, uno no está o no debe estar en la literatura por la fama, ¿no? Porque hay un fenómeno, y esto lo he visto aquí en mi estado, hay un fenómeno por buscar la fama, ¿no? Es decir, yo escribo para ser famoso, para que me lean miles de personas y me adulen. Esa no es la esencia, la premisa inicial de la literatura, el que busque crear literatura. Ojo, lo digo desde mi propia perspectiva, ¿no? Se está aquí para crear, para decir algo, ¿no? Para decir algo, eso es muy importante, decir algo, aunque el tema sea el mismo, no hay ningún tema novedoso en la literatura, eh, y aunque es posible que nadie te lea, pues sigue en ese oficio de la escritura. Tal vez la escritura es un oficio no muy reconocido y mucho menos remunerado, ¿no? Hablando de un país como México de escasos lectores, que sí hay muchos, claro, ¿no? Pero si lo comparas con los millones de seres que somos aquí en México, bueno, es muy reducido el nicho de lectores, ¿no? Y entonces, pues lo que yo creo es no estés en la literatura por fama, porque quieres lograr los reflectores y que todos te adulen el poeta, el escritor, ¿no? Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Yo escribo, disciplina, ¿no? Disciplina también, mucha lectura, ¿no? Yo siempre he creído que si quieres ser escritor, primero ponte a leer y leer mucho, leer con intensidad, con reflexión, con análisis. Ojo, no acumular libros por acumular, no, estudiarlos, analizarlos. No, ese es el primer paso. Y otra cosa, como decía Jaime Sabines, y como lo hace Charles Bukowski, observa el mundo, observa tus semejantes. ¿Qué está pasando en esta sociedad? No olvides tampoco tu propia historia o la historia de tu lugar, de donde eres, de tu origen, ¿no? Eso es muy importante, la lectura y el observar. Y aparte, obviamente, la reflexión, ¿no? Y obviamente con el oficio
de la disciplina, uno va adquiriendo su propio estilo, su propia forma de decir las cosas. Eso es lo que yo creo. No estoy dando ninguna clase de escritura creativa, ni mucho menos, sino simplemente es lo que yo creo en el oficio de la escritura. Si eres poeta, porque aquí en Chiapas, bueno, se le dice tierra de poetas, porque sí hay muchos poetas, la verdad. Bueno, que se dicen ser poetas, ya no sé si son poetas o si su escritura se pueda categorizar o decir es que sí es poesía. Bueno, eso ya es otro tema bastante más complejo y polémico de alguna manera, pero bueno, lo importante es leer, observar. Y creo que Charles Bukowski de verdad te enseña cómo ser un verdadero poeta, ¿no? Vivir intensamente, ¿no? Igual no bebes, igual no te gustan las sustancias, eres una persona tranquila, pero lo que sí te enseña es la disciplina, la introspección y observar y decir las cosas como son. No buscar adular a nadie, no buscar quedar bien con nadie. Es lo que yo creo, la literatura está para eso, para no quedar bien con nadie, sino si de alguna manera quedar bien es con la propia literatura, crear. Esto es muy importante, crear y decirlo de una manera con calidad. ¿Okay? Eso también es importante, la calidad literaria, no porque yo he pensado que no porque escribas una cuartilla digas, esta es una obra de arte. No, la reescritura, ¿no? Y sobre todo, más que llenar páginas, borrar, ¿no? Tachonear, ¿no? Ahí entra lo que es la autoestima, el amor propio y la autocrítica, ¿no? No se debe olvidar la autocrítica, ¿no? Hay escritores que se han tardado 20 años o 10 años en escribir una novela, ¿no? Tengo un amigo que me dijo, no, es que me tardé, si mal no recuerdo, 9 años en escribir una novela. Y digo, hay un trabajo ahí, ese es el oficio. Pero bueno, ya se fue mi comentario sobre la escritura creativa. Y bueno, lean a Charles Bukowski, déjense de prejuicios. Obviamente no van a encontrar la belleza que conocemos, pero hay otro tipo de belleza, de verdad. Si ustedes la encuentran en esa cotidianidad, en esa aparente trivialidad, en ese lado oscuro del humano, de la soledad, ¿no? De la introspección, de verdad, se la van a pasar muy bien. Vas a entender tantas cosas que pasan en el mundo, que pasan contigo mismo, porque muchos poemas, muchos poetas dicen lo que a veces nosotros no sabemos cómo decir. Eso es también algo que me dejó y me deja cada vez que releo a Charles Bukowski. Y la verdad, qué gran suerte. A ver, siempre paso por ese barrio, la verdad, porque me queda cerca de la escuela donde doy clases. Y cada que, bueno, me sobran unos pesos en el bolsillo, voy por ahí y me he encontrado algunos tesoros, algunas joyitas. Y bueno, ponte a leer a Charles Bukowski, una lección de literatura, una lección de poesía, una lección de escritor. Grande Charles Bukowski, vivió al filo de la vida. Y bueno, gracias por ver el video. Ampliamente recomendado, obviamente. Tengo 2 blogs, si los quieres ir a leer, ahí te lo dejo la dirección. Uno de escritura creativa, bueno, ahí me pongo creativo y pienso algunas cosas y las comparto. Otro sobre música, y también tenemos el otro canal, Rocker Simio, que también aquí me emociono y hablo de la música que me gusta. Y si eres de Chiapas, bueno, está el periódico Cuarto Poder. Cada domingo sale publicada una reseña donde le hago un enfoque policíaco criminal sobre algunos libros que voy leyendo y que ese aspecto es el que resalto. Y bueno, gracias por el video, suscríbete, comparte, coméntame qué piensas de Charles Bukowski. Por cierto, sus comentarios, se me acaba de ocurrir una gran idea, bueno, una gran idea para mí, ¿no? Voy a agarrar algunos comentarios que me han gustado, que me han hecho pensar, reflexionar y hacer un video contestándoles sus comentarios, ¿no? Voy a poner aquí la imagen, el comentario y a partir de ahí que sea una especie de conversación a la distancia, una conversación virtual, que no los conozco en persona, pero como les digo, que estés aquí, te lo agradezco ampliamente, de verdad. No soy muy efusivo, todo el mundo me dice que no soy muy efusivo, soy un poco hosco, pero de verdad les agradezco mucho que estén acá eh, invirtiendo un poco de su tiempo, 20 minutos, 25 minutos. Hace poco el de libro que hice del Factor Borges me llevé casi media hora, ¿no? Pero a veces hablar de libros es emocionante, ¿no? El único que entiende esta emoción es el lector. Otra gente no lo entiende y tampoco nos importa, ¿no? Pero hablar de libros es una emoción y es inteligencia también. Inteligencia en el sentido del que lo tienes que pensar, ¿no? Que piensas la literatura, que piensas los libros, que te detienes. Siempre he dicho que los libros detienen metafóricamente y simbólicamente el tiempo. Y bueno, Charles Bukowski, grande,
Grande eres, Hank. Hasta la próxima, felices lecturas. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Latidos de Simio. Hasta la próxima, adiós.